Buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga. Si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, mi nombre es Jefferson Hernández y les pido el favor a aquellos que es primera o segunda vez y todavía no hemos interactuado, que se quede al terminar para que conversemos, así puedo saber su nombre, estrechar su mano y ponerme a su servicio. El día de hoy, por la gracia de Dios, tengo la dicha de predicar su bendita y poderosa palabra a fin de exponerles el peligro de una conciencia mal informada o corrompida. El peligro de una conciencia mal informada o corrompida. Ese es el tema que estaré desarrollando hoy. Y para ello, les invito a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 22, versículo 30, es el versículo que nos corresponde a estudiar hoy, y a partir de ese versículo seguiremos leyendo hasta el siguiente capítulo, el versículo 5. O sea, desde Hechos capítulo 22, versículo 30, hasta Hechos capítulo 23, versículo 5. Entre tanto, mientras usted haya este pasaje, aprovecho para adelantarles que según el relato de hoy, a Pablo lo seguirán maltratando físicamente sin una orden judicial que autorice dicho trato, tal y como ocurrió el día anterior, cuando el comandante ordenó que lo ataran y azotaran con látigos sin ser juzgado aún. Con eso en mente y con Biblia abierta en mano, ojalá que todos tengan una Biblia. Si no la tiene, por favor déjenme saber, yo les regalo una. Con su Biblia en mano les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios para que vean y oigan qué más ocurrió. Hechos capítulo 22, versículo 30 en adelante. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema. Así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Pero Pablo les dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las Escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Padre, Señor, te pido que en esta tarde, Señor, no solo extiendas, Señor, tu gracia y tu misericordia hacia esta congregación, sino que también, Señor, nos des sabiduría para poder comprender tu palabra y temor de ti, Señor, para obedecerla. De modo que nuestras vidas cambien para bien y para tu gloria. Usa a tu siervo, Señor. Permite, Señor, que al hablar lo haga con claridad y fidelidad y con expectativa, Señor. Y que tu pueblo sea edificado. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y tu pueblo dice: por favor, tome asiento. Como pueden observar, y como les conté al inicio,
a Pablo lo volvieron a maltratar sin haberlo juzgado legalmente. Y una vez más, por petición y con el consentimiento de un líder, con la diferencia de que esta vez no fue un líder militar, sino un líder religioso. Nada más y nada menos que el sumo sacerdote del templo, el líder más importante de los judíos, quien llegó allí, al lugar de los hechos, para reunirse con los sacerdotes principales y los miembros del Concilio Supremo. Esto en obediencia al comandante. Pues como ven, de acuerdo al versículo 30 de Hechos 22, fue el comandante quien ordenó que los sacerdotes principales, es decir, el sumo sacerdote, los sacerdotes levitas que estaban a cargo de distintas áreas del templo y otros que también ejercieron el sumo sacerdocio, es decir, ex sumos sacerdotes, todos estos, el comandante ordenó que se reunieran con el Concilio Supremo, también conocido como el Sanedrín, al fin de averiguar de qué se trataba el problema que involucraba a Pablo, lo cual nos da una idea de lo subordinados que estaban los judíos al Imperio Romano, pues aún su líder principal no tenía de otra más que acatar las órdenes que recibía de funcionarios públicos, de funcionarios romanos, que en este caso sería el comandante. De hecho, esa es la razón por la que habían ex sumos sacerdotes. Pues a pesar de que el sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento se ejercía hasta que la persona muriera, bajo el dominio romano no fue así, ya que el imperio ponía y quitaba sumos sacerdotes a su antojo según sus intereses políticos. Y un ejemplo de ellos son Anás, removido del cargo por orden de Valerio Grato, y su yerno Caifás, puesto en el cargo 3 años después por el mismo gobernador que removió a Anás. Él simplemente quitaba y ponía. Un abuso de poder que indignaba constantemente a los judíos, especialmente al sumo sacerdote. Y ahí lo irónico del caso, pues aunque eso lo indignaba, él hacía lo mismo con la autoridad que le confería su cargo sacerdotal, convirtiéndose así en un religioso corrupto, abusivo e hipócrita. Y como prueba de ello, Hechos capítulo 23, versículo 2 registra que cuando Pablo dijo: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia, en ese instante que Pablo dijo esto, Ananías, siendo el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Y si bien el texto no incluye por qué Ananías se disgustó tanto con Pablo al oírlo decir que siempre había vivido ante Dios con la conciencia limpia, es razonable suponer que su enojo se encendió contra Pablo porque tuvo la impresión de que Pablo les estaba diciendo la verdad.
Pues a menudo ocurre que quienes presumen ser piadosos sin serlo en realidad, les incomoda que otros sean rectos e íntegros de verdad. Permítame decir esto una vez más. Quienes presumen ser piadosos, quienes fingen ser piadosos, sin serlo en realidad, les incomoda que otros sean rectos e íntegros de verdad. ¿Significa eso que Pablo jamás había pecado? De ninguna manera. Lo que Pablo intentaba comunicar en ese momento es que a lo largo de toda su vida y pese a las atrocidades que cometió, siempre actuó con la certeza de que lo que hacía honraba a Dios, aun cuando se estaba equivocando. De ahí por qué Pablo solía dar gracias a Jesús por haberle llamado a su misión, pese a que blasfemaba su bendito nombre. Pues como él mismo dice al final de 1 de Timoteo 1:13, él solía perseguir al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo, es decir, a la iglesia, y lo hacía por insolencia. Pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Pablo dice, porque lo hacía por ignorancia e incredulidad. O sea, yo no sabía que estaba haciendo mal, en otras palabras. Ante dicha realidad, y aprovechando que estoy hablando de la conciencia, me urge señalar que la conciencia de cada persona, la suya y la mía incluida, funciona de acuerdo a la información que cada uno le proporciona. Si usted le está proporcionando buena información, esta va a funcionar bien. Si usted le está proporcionando mala información, esta va a funcionar mal. Por eso hay personas que aceptan, toleran ciertas cosas que otra persona jamás aceptaría o toleraría. Y por ende, para que funcionen correctamente, debemos informarlas bien. O de lo contrario, nos puede pasar como a Pablo, que aún mientras estaba actuando mal, él pensó por mucho tiempo, mientras perseguía a la iglesia, él pensó que estaba actuando bien, en su gran celo por honrar a Dios. Ahora bien, volviendo a la bofetada, al golpe que le dieron a Pablo en la boca, debo agregar que en el caso de Ananías no era así. No sucedía como con Pablo. Pablo tenía una conciencia mal informada. Él no sabía exactamente y no reconocía quién era Jesús. Y de eso derivó cierto comportamiento. En el caso de Ananías, él actuaba mal sabiendo que estaba haciendo mal. Su abuso de autoridad, su corrupción, hipocresía, no fue por ignorancia, sino por maldad. Una conciencia corrompida. Tan corrompida que algunos datos históricos señalan que Ananías fue uno de los peores sacerdotes, uno de los peores sumos sacerdotes que tuvo Israel, ya que era injusto y como vieron, él abusa de su poder y él hace su propia ley. La ley, no solamente la romana, pero en especial la ley mosaica, señalaba, instruía que una persona no podía ser castigada sino hasta que se le juzgara. Y aquí está él, sin haber juzgado aún a un Pablo que solo alcanzó a decir una frase.
dando órdenes para que lo golpeen. Era injusto. No solo injusto, también era contencioso. Y por eso las cosas él las arreglaba a golpes. Era contencioso. Y encima de eso, no aparece en el texto, pero los historiadores inconversos de la época dan testimonio de que este hombre era avaro, a tal grado que se robaba los diezmos que las personas traían al templo. Diezmos que se suponían que debían ser usados, uno, para el sostenimiento de la obra, para el mantenimiento del templo mismo y para el sostenimiento de los siervos. Esto incluía al sumo sacerdote, pero no solo lo incluía a él, incluía a los otros sacerdotes. Y ahí estaba Ananías robándose los diezmos. O sea, se estaba robando la compensación de sus compañeros y los recursos con los que debía mantenerse el templo de pie y en buen estado. A él no le importaba el templo, a él no le importaban los otros siervos de Dios, él solamente pensaba en sí por mera avaricia, injusto, contencioso y avaro. Lo interesante del caso es que a pesar de lo malvado que este hombre era, Pablo, al instante que él le responde y otro le dice, hey, él es el sumo sacerdote. Lo interesante es que a pesar de lo malvado que él era, Pablo reconoce que no debió faltarle al respeto. Pues como ustedes recordarán, tras la bofetada que Pablo, tras el golpe que Pablo recibió, Pablo no respondió con calma, con amabilidad, con respeto, como hizo en otras ocasiones, y hemos hablado de ello, sino que lo maldijo y lo reprochó en el versículo 3 con las siguientes palabras: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. Imagínense en esa escena. ¿Qué clase de juez, oiga como él le llama, qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Noten que hasta ese momento Pablo está convencido que fue un juez quien lo mandó a golpear, no el sumo sacerdote. Él no tenía ni idea de eso, lo cual cuenta con al menos 3 posibles explicaciones. En primer lugar, es posible que Pablo no se percató, no supo, no se dio cuenta de que Ananías era el sumo sacerdote porque no pudo verlo bien. No sé por qué razón, pero hoy yo no los estoy viendo bien a ustedes, bien raro. Yo creo que ya me estaba fallando un poquito la vista. De ahí, como desde donde el hermano Salomón para allá, veo borroso. Entonces, si me ven como que me está rascando los ojos, como que me pican, es por eso. Pero en el caso de Pablo, la idea es que quizás no lo reconoció porque no lo podía ver bien debido a una deficiencia ocular que Pablo tenía de varios años. Pues de acuerdo con lo que él escribe en Gálatas capítulo 4, sus ojos ya estaban deteriorados cuando emprendió su primer viaje misionero en dirección a Galacia. Y aquí está Pablo después de 3 viajes misioneros. Ya habían pasado varios años y desde que salió a su primer viaje, ya sus ojos venían fallando. Estaban tan mal desde ese momento en que llegó a Galacia, que él dice, mire, yo sé que ustedes me tienen tanto aprecio, le dice a la iglesia, que cuando fui, aunque yo estaba enfermo, ustedes me recibieron. Y no solo eso, si ustedes hubieran podido darme sus ojos, me los hubieran dado.
Y al final de esa misma carta, Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, cuando él tomaba esa pluma para escribir él mismo, la letra le quedaba grande. Todo debido al problema ocular. Y en ese momento es posible que vio borroso y no reconoció a Ananías como el sumo sacerdote. En segundo lugar, y esto se puede combinar, estas razones, es posible que Pablo no se percató de que Ananías era el sumo sacerdote porque quizás Ananías no llevaba puesta su vestidura sacerdotal o de pronto no estaba sentado en el lugar donde solía sentarse el sumo sacerdote. Pues como vimos al inicio, esta no fue una sesión programada con anterioridad, sino una reunión que el comandante improvisó en el momento porque él quería averiguar de qué se trataba el problema. Así que dio la orden de que el sumo sacerdote, el resto de los sacerdotes principales y el Sanedrín se reunieran. Y por ende, es posible que debido a la naturaleza con la que se llevó a cabo esta reunión, el sumo sacerdote no se puso su traje, que tenía varias piezas. Y Pablo lo que ve es a un grupo de personas vestidas de la misma manera y Pablo por ende deduce que el que dio la orden de que lo golpearan era un juez más y no el sumo sacerdote, como fue en efecto. En tercer lugar, es posible que Pablo, y esta es para mí es algo delicado, él no se percató que Ananías era el sumo sacerdote porque Ananías no actuó como debía. Ananías no actuó en ese momento como debía actuar un sumo sacerdote, pues su posición sacerdotal demandaba que actuara según las instrucciones de la ley mosaica y no como le antojara. Y debido a ese comportamiento, Pablo ni siquiera se imaginó de que este Ananías era un sacerdote y mucho menos el sumo sacerdote. Y en esta parte, mis hermanos, yo contemplaba este pasaje y me cuestionaba a mí mismo. ¿Cuántas veces mi comportamiento dará la impresión de que soy cualquier cosa menos cristiano? Me pregunto si algunas veces nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos, nos observan a nosotros, personas que afirman seguir a Cristo, a quienes la Biblia describe como sumos sacerdotes, no sumos sacerdotes, perdón, sino como real sacerdocio. En 1 de Pedro 2:9, eso es lo que dice la Biblia, que somos un pueblo escogido y que somos, pueblo escogido, ay, ya se me fue, linaje escogido, voy a leerlo, yo no me voy a poner, es 1 de Pedro, capítulo 2,
Dice el versículo 9, ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey. Yo me pongo a pensar, la Biblia nos describe como sacerdotes del rey. La gente que nos observa puede llegar a esa conclusión de inmediato basado en lo que tú hablas, basado en lo que tú haces, basado en lo que a ti te entretiene, basado en lo que a ti te gusta, o simplemente pueden pensar que eres cualquier cosa menos sacerdote. Porque eso le pasó a Ananías. Debido a su comportamiento que no estaba alineado a la ley de Dios, Pablo ni siquiera sospechó de que ese era el sumo sacerdote. Ahora bien, independiente de cuál haya sido la razón por la que Pablo no se dio cuenta de quién era Ananías, lo cierto es que Pablo se precipitó a reprenderlo bruscamente, en lugar de imitar en ese instante, de imitar la actitud que tuvo Jesús cuando lo golpearon durante un interrogatorio también. Pues según Juan capítulo 18, versículo 23, hubo una ocasión en la que Jesús, en vez de insultar o amenazar a su agresor, ¿saben qué hizo? Al que le golpeó, sin razón tampoco. Él contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me golpeas? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Que te golpee Dios, hipócrita, corrupto, ¿qué clase de juez eres? Pablo no actuó como Cristo. Y por lo tanto, como dice el versículo 4, los que estaban cerca de Pablo, seguro ahí estaba el que le pegó el golpe, le dijeron en modo de reclamo, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y hermano, y esta frase de Dios está ahí por una razón. Porque esto le querían señalar a Pablo de que la persona que había dado esa orden a la que él estaba insultando, le gustara o no, es la persona que Dios colocó como líder principal del templo. No podemos olvidar que a la luz de Romanos 13, Dios es el que pone estos gobernantes, estos que lideran, estos que gobiernan. Y nos guste o no, sean buenos o malos, Dios los ha colocado con un propósito. Dios coloca buenos líderes para la bendición de aquellos que estos lideran. Pero hay ocasiones en las que grupos, pueblos, naciones, y lo podríamos llevar al ámbito espiritual también, congregaciones, se han alejado de Dios, no están apreciando la palabra y Dios permite que ahora el lugar de líder lo ocupe un mal líder para juicio de ese grupo o de esa nación o de esa congregación. Sea como sea, es Dios quien lo coloca. A lo que Pablo respondió, versículo 5, lo siento, hermanos. O sea, Pablo no le puso a decir, ¿qué? ¿Que de Dios? Este corrupto hipócrita. No.
inmediatamente le dijeron, mira, ¿cómo te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? La respuesta de Pablo fue, lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, dando a entender que de haber sabido que Ananías era el sumo sacerdote, él no se hubiera atrevido a reaccionar y a hablarle así. Pues él entendía, y lo entendía muy bien, también que lo cita. Él entendía que las escrituras dicen, esto aparece en Éxodo 22, versículo 28, dicen, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Ahí en el versículo 5. Pablo entendía eso. No hables mal de ninguno de tus gobernantes. Y esto es asombroso. Porque hermanos, a menudo yo me encuentro con personas, y creo que yo mismo he hecho esto, que toman la palabra de Dios para juzgar a otros. Son felices escuchando un sermón diciendo, ay, qué bueno, ay, qué lástima que no está tal para que hubiera escuchado esto. Leyendo la escritura, mire, ahí está, este que no me cae muy bien. Uy, ojalá, es que ¿sabe qué? Lo voy a poner en Facebook, para que lo lea. A menudo las personas usan la escritura para juzgar a otros. Asombroso. Y no debería asombrarnos, porque es que no debería ser así. Esto no debería ser extraño, esto debería ser el día a día de todos. Que cada uno tome la escritura para juzgarse a sí primero. Lo cual reveló una de las cualidades que más admiro de Pablo. Usted me pregunta, mira, ¿qué es lo que tú más admiras de Pablo? Yo no te voy a decir la cantidad de iglesias que él plantó. Yo lo admiro eso. Tampoco voy a decir su perseverancia luego de que lo golpeaban tanto, él seguía. Eso lo admiro y un montón. Pero una de las cosas que más admiro, si no es la que más, admiro de Pablo y está plasmada aquí, en esa porción, es su humildad para reconocer sus errores. Pues aunque él erró tras ser golpeado ilegalmente en la cara, y todos sabemos lo ofensivo que es que le golpeen a uno la cara, ¿cierto? No sé si usted en la escuela, en Colombia pasaba, comenzaban dos personas a discutir, y si uno veía que no hay acción, uno que es amarillista, ¿no? Ay, estos nada que se golpean y están, ay, ¿qué pasa? Y así, manoteos. Estos parecen patos ahí, nada que se dan golpes. Uno esperando boxing. Y uno decía, bueno, vamos a traer acción. El que toca mano, toca cara. Le ponía uno la mano en la mitad de los dos. ¿Por qué? Porque en ese instante el que tocaba la mano de uno tenía que tocarle la cara al otro. Y en el momento que le tocaba la cara, ya se armó. Esto es inmensamente ofensivo. Pero noten que aunque Pablo erró, pecó tras ser golpeado ilegalmente en la cara, y aunque Pablo acertó al llamar a Ananías hipócrita, corrupto, porque de verdad lo era, aunque acertó en decirle tal cosa después de maldecirlo, aunque Pablo hizo eso sin saber, lo hizo en ignorancia, sin saber quién era Ananías. Y aunque la maldición que él pronunció se cumplió años después, en el 66 para ser exactos, cuando Ananías fue abatido a golpes en una revuelta. ¿Y qué era lo que le había dicho Pablo? Que te golpee Dios.
se formó una revuelta que había sido provocada por los celotes. En aquel entonces eso era, por así decirlo, una guerrilla. Los guerrilleros son los que reaccionan con violencia. Y ellos defienden una causa con violencia. Estos en una revuelta avasallaron a golpes a Ananías y lo mataron. Bueno, aunque la maldición se iba a cumplir más adelante, aunque Pablo actuó por ignorancia, aunque Pablo fue provocado ya que le habían pegado en su cara, aunque Pablo acertó al decirle hipócrita, corrupto, porque de verdad lo era, con todo y eso, Pablo era consciente que había cometido una falta contra Dios. Pues aunque él estaba actuando en ignorancia porque no sabía quién era Ananías, a la luz de lo que enseña Levítico 5:17, Pablo había pecado, porque ahí se nos dice que si alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor, aunque no esté consciente, es culpable y será castigado por sus pecados. Mira, no te sientas mejor cuando tú descubras que has pecado y decir, yo no sabía lo que estaba haciendo. Lo hice por ignorancia. Igual arrepiéntete, porque igual pecaste y igual recibirás castigo. No es menos pecado solo porque no sabías. Es que yo no sabía. En resumen, este pasaje nos enseña que no toda conciencia es confiable. No toda conciencia es confiable. Pues si está mal informada, actuaremos mal inconscientemente, como ocurrió con Pablo. Él perseguía a la iglesia y pensaba que lo que hacía honraba a Dios. Él pensaba que estaba bien, pero estaba mal. Estaba mal informada su conciencia. O, si está corrompida la conciencia, lo que va a suceder es que ésta se va a adaptar, óigame bien, iglesia, esta se va a adaptar a toda forma de corrupción e hipocresía. Y hasta va a ser tan sinvergüenza que va a justificar lo que hace, piensa, decide. Y se va a acostumbrar a ser hipócrita. Va a estar entre nosotros presumiendo ser piadoso o piadosa sin serlo, viviendo una vida pecaminosa y como si nada, sabiendo que está pecando. Esta es la persona que a menudo se va a acostumbrar a ese de peco, oro y empato. Va a hacer de su vida eso, sin vergüenza. Y yo debo advertirles que cualquiera que caiga en ese estilo de vida será castigado por Dios. Y esto no lo estoy diciendo como una maldición, lo estoy diciendo como una advertencia. Yo no te estoy diciendo que te golpee Dios. Pero basta lo que he visto para darme cuenta que tarde o temprano el hipócrita paga, porque de Dios nadie se burla, especialmente si fingiendo ser piadosos terminamos siendo de tropiezo para otros. Así que cuidado, iglesia, porque no toda conciencia es confiable, lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante que nos podemos hacer en esta tarde, ya que hemos abordado bastante información histórica. Hasta aprendimos de los sumos sacerdotes, aprendimos del gobierno romano oprimiendo a los judíos. Pero eso así nomás es información muy interesante y poderosa. Pero lo que queremos, más que información, ¿qué es? Queremos una transformación.
Si tú estás aquí y puedes reconocer que has sido hipócrita, seguramente tú estás diciendo, ¿y cómo puedo dejar de ser hipócrita? Si tú estás aquí y ahora dices, y vaya que lo que me enseñó mi abuela, eso fue solamente una tradición familiar que no se alinea a la palabra y yo vengo pecando desde entonces y ahora le estoy enseñando esto a mis hijos y a mis hijas y a mis nietos. ¿Qué tal si yo estoy actuando mal? Sí, estoy actuando mal pensando que estoy haciendo bien. Yo creo que todos queremos saber ¿qué podemos hacer con toda esta información? Y ahí está la pregunta que nos podemos hacer para entonces compartirle 4 aplicaciones. Permítame, yo cuento hasta 3 y ustedes hacen la pregunta. 1, 2, 3. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? En primer lugar, ya que no toda conciencia es confiable, recuerden, no confíes ciegamente en tu conciencia. Ah, no, pero es que yo me siento bien. Mientras yo tenga paz al hacerlo. Mire, hay cosas que tú harás conforme a la voluntad de Dios y en el momento no vas a experimentar paz. Quizás lo que vas a experimentar es tristeza. Como cuando una mujer que vive en fornicación entiende que la inmoralidad sexual es un pecado contra Dios y esa noche le dice al marido, que no es esposo, con quien vive, mira, hasta aquí llega nuestra relación. Porque yo no puedo seguir teniendo relaciones contigo. ¿Usted cree que esa mujer en ese momento va a experimentar algo de paz? Ella ahorita no sabe ni cómo va a pagar los biles porque le convenía vivir con esa persona, porque se dividían los gastos. Cuando un muchacho al ver que sus conversaciones con su amigo de toda la vida, lo están conllevando a la vulgaridad. O si son mujeres, de pronto es esa amiga que cada vez que estamos cerca terminamos murmurando de otros. Qué difícil cuando a la luz de la Escritura dice, no anden en chismes, no se estén metiendo en la casa, las jovencitas no se estén metiendo en las casas de los demás. Dice, yo tengo que acabar con esto. Tengo que guardar cierta distancia. ¿Usted cree que eso es fácil para esa persona? Es su amiguita, es su amiguito. Pero hermanos, nos es necesario obedecer a Dios antes que a la gente. Debemos reconocer de que en ese momento, aunque no sintamos paz en el instante, es lo que debemos hacer. Ah, pero es que mire que mi conciencia me dice que no está tan mal. No confíes ciegamente en tu conciencia. Es como dice la Reina Valera en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No debemos confiar en la conciencia. Lo que debemos, especialmente una conciencia mal informada o corrompida. Y de ahí la importancia de que la informemos bien, lo cual nos lleva a la segunda aplicación. Ya que la conciencia de cada persona funciona según la información que cada uno le proporciona, y usted puede pensar, usted lo puede ver, ¿por qué algunos pueden normalizar ciertas cosas que son pecaminosas? ¿Por qué las normalizan? Porque lo que los entretiene, lo que leen, lo que escuchan, lo que conversan, le hace pensar que está bien o que al menos no está tan mal.
Así que, satura tu mente de la palabra de Dios. En vez de exponerte a las ideas y prácticas que entretienen, promueven e imitan los mundanos. Seamos diferentes. Que no nos ocurra como Ananías, que de repente nosotros somos sacerdotes del rey, pero debido a nuestras malas conversaciones, ¿qué es lo que pasa? Las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. Y de repente estas buenas costumbres ahora han sido dejadas atrás y comenzamos a adoptar ciertos hábitos que confunde a la persona o indigna a la gente, especialmente a los no creyentes. Porque dicen, este dice que es creyente, pero mira cómo se comporta. Veo más rectitud en un musulmán, en un hindú, hasta en un ateo, más que en este. Eso es vergonzoso. ¿Cómo llegamos ahí? Yo te digo, ¿cómo? La novelita que andas viendo. De repente, eso que te entretiene, eso es sal y pimienta, el gordo y la flaca, todas esas cosas no están purificando tu mente, la están envenenando, la están deteriorando. Si Pablo tenía los ojos deteriorados, me temo que lo que tienen deteriorados muchos cristianos son sus cerebros, sus mentes y también sus ojos espirituales, por la manera en que comienzan a ver las cosas, al punto que toleran lo intolerable, aceptan lo inaceptable, justifican el pecado. Así que satura tu mente de la palabra de Dios en vez de exponerte a las ideas y prácticas que entretienen, promueven e imitan los mundanos. O en las palabras de Pablo, Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Algo, mis amados hermanos, que requiere leer, oír y atesorar la palabra de Dios. Pues como dice Salmos 119, 105, su palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Eso en segundo lugar. Recuerden, en primer lugar, no confíes ciegamente en tu conciencia, especialmente si está mal informada o corrompida. Más bien hay que informarla. ¿Cómo? Segunda aplicación fue, satura tu mente con la palabra de Dios. En tercer lugar, si un día te maltratan, y yo creo que todos vamos a estar ahí en un momento, si un día te maltratan, imita a Jesús, no a Pablo, al menos no al Pablo de esta escena. A Pablo les he invitado que lo imiten en escenas anteriores, donde él respondió con amabilidad, respeto, no en esta. En esta escena el que hay que imitar es a Cristo, es a Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, Jesús. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Y aún así, dice el texto, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Pues él prefería dejar su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia.
Por último, y esto que voy a decir va a ir seguido de un mensaje que quiero dirigir a los amigos y a las amigas que nos acompañan hoy. Y en esto sí quiero que imitemos a Pablo. Al igual que Pablo, identifiquemos, reconozcamos y corrijamos nuestros errores con humildad. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Pues los que encubren sus pecados no prosperarán. Mientras tú sigas fingiendo que eres piadoso sin serlo, o mientras sigas como el sinvergüenza, a mí me da igual, pues yo así soy, así me voy a quedar. O al que le busca razones, ay, es que así me criaron. Eso no es lo que la Biblia nos manda hacer. Encubrir o justificar, no. Las personas que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan, si confiesan sus pecados y los abandonan, recibirán misericordia. Y aquí es donde quiero dirigirme a los amigos y a las amigas. No sé con quién te identificas tú. No sé si tú eres quizás como Pablo, cuando era un religioso insolente. Y tú dices, mira, pensándolo bien, hay cosas en mi vida que yo he estado haciendo que están mal, pero yo siempre pensé que estaban bien. Puede ser que ese sea tu caso. O puede ser el caso de que estás haciendo mal, sabiendo que haces mal, debido a una conciencia corrompida. Entonces, no sé si tú estás aquí con una conciencia mal informada o una conciencia corrompida, pero sea que estés actuando consciente o inconscientemente, mientras esté actuando mal, estás actuando mal. Y lo grave de este asunto es que por actuar mal, todos los que estamos acá somos pecadores, sin excepción alguna. Eso es lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado. Y esto tiene una consecuencia. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y para ir empeorando las cosas, se nos dice que debido al pecado, ahora morimos. Esto es grave, pero hay una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios, siendo santo y justo, también es un Dios misericordioso y amoroso. Un Dios compasivo y misericordioso que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues Dios mostró su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, consciente o inconscientemente, siendo pecadores, con conciencias corrompidas o con conciencias mal informadas, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De modo que, aunque la paga del pecado es muerte, la buena noticia es que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto si tú te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo, reconociendo que aquel que vivió una vida impecable, murió injustamente en una cruz en sustitución de pecadores, resucitó de los muertos y ahora reina. En pocas palabras, reconociendo que Él es el Señor y Él es el Salvador. Ojalá que estas palabras entren en tu corazón, las proceses en tu mente y te lleven a la convicción de pecado para que rindas tu vida a Jesús. Este es mi anhelo para ti y estoy seguro que esa es la voluntad del Señor para todos, porque lo que dice la Escritura es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que manda a que todos
procedan al arrepentimiento. Hay otros textos que dicen, pues Él, pasando por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda que todos se arrepientan en todo lugar. A partir de ahora tú ya no estás en ignorancia. Ya fuiste advertido. Ya fuiste advertida. Ven a Cristo. Y si te arrepientes y confías en Él, lo cual equivale a perdón de pecados, lo cual equivale a una vida nueva y a una esperanza eterna, si esa es tu realidad a partir de este momento, que se note. Y aquí ya hablo a todos en general. Y profesamos que somos creyentes, sacerdotes del Rey, que se note. El Señor nos ayude. Padre, Señor, perdónanos, Señor, por pasar desapercibidos en el mundo, Señor. Porque muchas veces la diferencia, la única diferencia que hay entre nosotros y el marihuanero, la prostituta, el borracho, es que ellos, la prostituta está en el burdel, el borracho está en el bar, el marihuanero está en algún sótano y nosotros estamos aquí en la iglesia. Pocas palabras, la única diferencia es que nosotros venimos a la iglesia y ellos no. Qué tristeza, Señor, perdónanos. Y permite, obra en nuestros corazones, en nuestra mente, para que nuestras vidas sean distintas, traigan gloria a ti, a nivel personal, a nivel relacional, a nivel matrimonial, a nivel profesional, que en todas las áreas de nuestra vida, aún lo que vemos, lo que oímos, lo que planeamos, lo que deseamos, que todo, Señor, pueda marcar una distinción que nos identifique como pueblo tuyo. Que la gente al observarnos pueda ver a Cristo en nosotros y decir, estos son cristianos. Y no que después digan, ¿cristianos? Yo ni sabía que era cristiano. Ayúdanos, Señor, porque entendemos que sin ti no podemos. Perdónanos y ayúdanos. Y aquellos que están aquí, Señor, sin haber rendido su vida a tu Hijo, concédeles la fe y el arrepentimiento para que reciban a Jesús como Señor y Salvador hoy, Señor. Y que juntos nos volvamos sal y luz de esta tierra. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice,